Bien, buenas tardes a todos. Es un placer darle de nuevo la bienvenida a esta nueva actividad de la Escuela de Servicios Públicos que esta tarde nos vuelve a reunir en torno a un tema que yo creo que tiene mucho interés y de hecho creo que la expectación que ha causado entre nuestras, digamos, entre nuestros contactos, entre la gente con la que normalmente compartimos estas sesiones, así lo demuestra, ¿no? Evidentemente, de los fondos europeos todavía hay muchas cosas que aclarar, pero queremos empezar a aclararlas esta tarde. Yo, mientras se van incorporando el resto de personas y de participantes, que llevamos por un número importante, me gustaría darle la palabra al presidente de la red Elige y al mismo tiempo presidente de la Escuela de Servicios Públicos, Jaime Castiñeira, bueno, para que presente un poco este ciclo de seminarios, esta idea y el lanzamiento de estos primeros pasos. Jaime, por favor, adelante. Gracias, Jesús, y buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mercedes, Rafael, Pedro, y a todos los que asistís hoy. Simplemente, bueno, ya conocéis la Escuela Internacional de Servicios Públicos, ya conocéis la red Elige. Ya sabéis que nace con una vocación de generación de conocimiento compartido, desarrollo de canales de capacitación, dirigido hacia los servicios públicos. Da igual la forma en que sean prestados, sino simplemente somos gestores o responsables de servicios públicos, y encuadramos esta jornada, este ciclo formativo dentro bueno, podríamos decir, de un subgrupo de 3 en el que yo creo que, bueno, pues estamos dando los primeros pasos sobre un gran desconocido, sobre esta financiación 21-27 que se nos viene, en el cual pues hoy nos van a dar luz sobre este tipo de fondos, que nos lleguen estas ayudas que van a ser muy, muy necesarias ahora en estos tiempos de recuperación, que estamos deseosos de comenzar la recuperación desde todos los ámbitos, sector público, sector privado. En los próximos días podremos bajar un poquito al detalle ya de esta financiación en las empresas públicas, en las empresas que prestan servicios públicos, y más allá incluso podremos ver cómo puede llegar a ser necesario o ser óptimo la creación de propios departamentos, como ya hay ejemplos en las propias empresas de gestión de servicios públicos, departamentos de financiación, ¿no?, europea, de fondos europeos. Creo que es crítico que comencemos por aquí, creo que es crítico que lo conozcamos para que nos podamos anticipar y que además esto también sirva de que nos unamos, es decir, ya nos estamos moviendo, ya nos tenemos que mover una vez que lo conozcamos, en que los servicios públicos nos podemos unir, empresas de servicios públicos, públicas, privadas, nos podemos unir para recurrir a estos fondos, que sean más potentes los proyectos y que salgan adelante. Entonces, simplemente quiero hoy yo también aprender igual que el resto, porque creo que es necesario que lo conozcamos con estos dos excelentes ponentes que tenemos y que profundicemos y que a partir de ahora esto sea el conocimiento y que compartamos ese conocimiento y que compartamos los proyectos incluso. Entonces, bueno, estoy encantado de Jesús, de esta organización y sobre todo de la gente que una vez pasada esta pandemia y hemos tenido que pasar de lo físico online, pues incluso estamos yendo más allá en esta acogida de este ciclo de seminarios con el número de que tenemos. Con lo cual, nada, no me quiero alargar y agradecer la presencia a todos. Gracias, Jaime. Gracias por tu palabra y por tu presencia, como no, y el apoyo que siempre le das a la escuela. Bien, cuando planteamos los temas para elegir de la escuela, enseguida se nos vino a la cabeza el tema de los fondos europeos. ¿Por qué? Porque este es un tema recurrente para muchas empresas de servicios públicos que tenemos la idea o tienen la idea que ahí puede haber una buena fórmula para financiar nuestras necesidades, nuestras infraestructuras, y así me lo hizo llegar en su momento Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez es el director general de Aljarafesa y además es el presidente de la Asociación de Saneamiento y Abastecimiento de Andalucía, que agrupa a todas las empresas de abastecimiento y saneamiento de Andalucía, de aguas en este caso, y también a muchas empresas privadas que apoyan este sector de los servicios públicos, que muchas veces incluye mucho más que el ciclo integral del agua. Con ASA, además, Pedro, hemos firmado recientemente en la escuela un convenio para desarrollar actividades formativas, como ya tendrá noticias del tema. Pedro, brevemente, tu impresión, ¿qué esperas tú de los fondos europeos? Aparte de la Carta de los Reyes Magos, pero ¿qué esperas tú o qué hacéis en vuestra empresa sobre estos fondos? Brevemente, antes de dar la palabra a Mercedes.
Muy bien, antes de nada, buenas tardes a todos y muchas gracias, Jesús, Jaime, por invitarnos a la Asociación Andaluza, como tú bien has dicho, que en este caso representamos un sector esencial del servicio público como es el agua, como hay otros, y evidentemente en el sector del agua, repito, como en otros de los servicios públicos, aquí hay una gran grieta, un gran problema, que es la obsolescencia de las infraestructuras. Estamos hablando en general de las instalaciones, de las redes a nivel nacional, no solamente en Andalucía, a nivel nacional. Permanentemente venimos reivindicando de las administraciones la necesidad de inversión, la necesidad de financiación, pues en definitiva para garantizar un servicio público tan esencial como es el abastecimiento y el saneamiento de agua. En estas semanas pasadas, cuando nos veíamos y hablábamos de temas y hablábamos de necesidades, efectivamente comentábamos que teníamos grandes expectativas, bueno, en estos nuevos fondos de recuperación, que no son los únicos, existían fondos antes, seguirán existiendo, distintas fuentes de financiación, pero en estos en concreto que venían realmente, o que tendrán que venir, y espero que vengan, pues para esa reconstrucción, esa recuperación económica, social, en general, y de empleo que tan necesaria es. Por tanto, comentaba contigo la necesidad de profundizar en el conocimiento de la gestión de este tipo de financiación, de este tipo de fondos, porque yo creo que una de las carencias que solemos tener la mayoría de las empresas, tanto pequeñas como medianas, a lo mejor alguna empresa grande pues sí que tiene recursos, pero uno de los grandes problemas que podemos tener y que tenemos es la falta de especialización en cómo captar o cómo tener la posibilidad de captar determinados fondos para los fines que comentaba antes, para cubrir las necesidades que estábamos antes. Entonces, la idea de unidad a la que se refería Jaime, a mí me parece fundamental en este tema. En este caso, como ejemplo, como uno más, pues está una asociación en Andalucía que realmente está integrada por todas las empresas, tanto públicas como privadas y mixtas, y entonces el ir unido con grandes proyectos, en este caso un territorio como el de Andalucía, pues puede ser fundamental. Y para eso tenemos que contar primero con conocimiento, con información y con asesoramiento en esta materia. Y segundo, pues con unos profesionales y en definitiva, una estrategia pues que nos lleve a un buen fin, que nos lleve al cumplimiento de los objetivos que tenemos que cumplir. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias porque esa es nuestra intención. Hoy están con nosotros empresas de toda España, empresas de todos los sectores, por supuesto agua, pero también residuos, limpieza, transporte, servicios generales, servicios funerarios, ayuntamientos, universidades, muchas empresas privadas que prestan servicios públicos, y a todas ellas nos empezamos a dirigir ya. Mercedes, en tu intervención inicial, en la intervención tuya, que será un poco el centro del seminario de esta tarde, vas a hacer un planteamiento global de cómo funcionan, cómo están ahora mismo estos fondos europeos, la situación actual y las perspectivas para España de este plan plurianual. Al terminar, Mercedes, Rafael empezará con la primera parte de lo que sería bajar un poco ya al terreno de lo que se ha llamado el Next Generation, de estos fondos que van a llegar o que están llegando, que parece que van a llegar para la recuperación. Así que, Mercedes, con tu planteamiento inicial te dejo y puedes compartir pantalla y empezar. A todos los asistentes os digo que podéis enviar vuestras preguntas a través del chat de preguntas y respuestas y que os iremos dando, iremos pasando las preguntas a los ponentes a medida que vayan llegando. Y al final os pasaré una pequeña valoración para que valoréis el propio seminario. Mercedes, adelante, por favor. Muy bien. Perdón. Adelante, correcto. Voy. Perfecto, aquí estoy, ¿no? Ya me habéis visto con la pantalla. Bueno, antes que nada, Jesús, Rafael, muy buenas tardes y muchísimas gracias, ante todo, por haber organizado este ciclo de seminarios, porque la verdad es que el momento es el más oportuno, porque es que está ahora mismo todo prácticamente por empezar, ¿no? Y el que llega primero llega dos veces, o el que da primero da dos veces, ¿no? Entonces, ante todo, daros las gracias por invitarme a compartir con vosotros, con todos vosotros, las reflexiones que vamos
a lanzar en la tarde de hoy, a esta hora tan intempestiva del café, así que doblemente agradecido. Y luego también daros las gracias por permitirme compartir estos ratos con personas tan especialistas que saben tantísimo de estos temas como son las personas que me acompañan hoy en la mesa, que además han sido gestores de fondos durante muchos años y saben perfectamente de lo que les vamos a hablar. Sin más, yo quiero empezar a compartir con vosotros una serie de reflexiones previas. Bueno, en principio, el objetivo que se me plantea a mí cuando me piden que hable para vosotros, para empresas de servicios públicos españolas, no solamente de la comunidad andaluza a la que yo pertenezco, lo primero que se me ocurre es, bueno, ¿para qué vamos a hablar del marco financiero? Bueno, pues sobre todo para empezar a preparar por dónde van a tener que ir nuestros pasos en los próximos años, sobre todo en los próximos 2-3 años, que es donde más dificultad, y luego voy a explicar por qué, vamos a tener, porque va a haber como una especie de cuello de botella, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar aclarar hoy qué es el Next Generation, qué es el Mecanismo Europeo de Recuperación, de dónde proceden todos esos fondos, cómo se van a gestionar, por cuánto tiempo se van a gestionar esos fondos, porque estamos en un momento verdaderamente excepcional y vamos a necesitar gestionar todos esos fondos de una manera eficaz y eficiente. Me voy a parar un momentito en el calendario tan complicado que tenemos, que estamos a 19 de noviembre y parece increíble todo lo que vamos a tener que ir haciendo, ¿no?, de aquí a final de año. En principio, eso lo sabemos todos, por si no lo sabemos, yo lo voy a dejar muy claro, y es que todavía ni el marco ni el Plan Europeo de Recuperación están aún definitivamente aprobados. Es decir, estamos negociando, estamos pendientes del cierre de negociaciones. Teóricamente tiene que estar cerrada la negociación el 31 de diciembre de este año para que esté vigente y esté todo ya operativo a partir del 1 de enero. Tenemos que tener en cuenta que la propuesta de la Comisión se tuvo que rehacer entera en mayo de 2020 con respecto a lo que habían propuesto en mayo de 2018. Lo que se propone en aquel momento por parte de la Comisión era un presupuesto para prepararnos para la salida de Gran Bretaña, porque era un gran contribuyente neto y se perdían muchos fondos. Entonces, básicamente, se pasa de eso a lo que hay que hacer, lo que hay que rehacer, digamos, frente a todo lo que se nos vino encima en la primavera del año 2020 con la pandemia de la COVID, ¿no? Tras una serie de negociaciones muy duras, por fin la semana pasada, el 10 de noviembre, se ha alcanzado un acuerdo con el Parlamento Europeo. Pero esta alegría nos ha durado poco porque esta misma semana se ha anunciado ya el veto de Polonia y de Hungría. A todo esto, teniendo en cuenta que lo normal es que estemos cerrando las negociaciones el 31 de diciembre, imaginándonos que sí verdaderamente están cerradas, va a ser necesaria la ratificación por los parlamentos nacionales, por la cuestión de los recursos propios, que luego, si me da tiempo, entraré un poquito en eso. Por tanto, la UE no va a poder acudir a los mercados financieros para buscar ese dinero que va a necesitar extra al marco financiero plurianual, no va a poder acudir a esos mercados por lo menos hasta el segundo trimestre de 2021. Eso en el caso de que vayamos bien a 31 de diciembre. A partir de enero es cuando se van a empezar a aprobar los planes nacionales. Por tanto, es una de las ideas que yo quería dejar hoy aquí. No vamos a tener, lo normal es que no vayamos a tener estos nuevos fondos, sobre todo los del Next Generation, antes del segundo semestre de 2021. ¿Qué problema tiene esto? Pues que los estados están todos negociando y cerrando ahora mismo sus presupuestos para el año que viene, y en esos presupuestos ya se cuenta con esa financiación. Con lo cual, bueno, ahí ya un desajuste. Y a eso hay que añadir pues que estamos también en el periodo final del actual marco 2014-2020, que, como sabéis, por la famosa regla N+3, tenemos todavía 3 años más para terminar de gastar y ejecutar. No sabemos ahí si va a haber solapamiento, en fin. Eso era el calendario. El escenario es que nos va a llegar a España de aquí a los próximos 7-8 años aproximadamente unos 200.000 millones de euros, solamente 137.000 si se descartan los procedentes de préstamos, más los remanentes que acabo de nombrar del marco actual, todavía vigente, que van a rondar entre los 15.000 y 20.000 millones. El instrumento que va a presentar luego Rafael se deberá concentrar, y esto es muy importante que lo tengamos consciente desde el principio, se deberá concentrar en apenas 5 años,
porque todo debe estar ejecutado antes de 2026, más el cierre del marco actual. Y además, no solamente tiene que estar ejecutado antes de 2026, sino que en los primeros 3 años de vigencia del plan de recuperación tiene que estar comprometido todo, con lo cual realmente no hay mucho tiempo. Para los que estáis acostumbrados a gestionar proyectos plurianuales, 3 años prácticamente, bueno, pues no es mucho, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que entiendo yo? Pues que necesitamos tener unas administraciones muy eficaces, porque si hasta ahora normalmente, teniendo en cuenta que la sola gestión del actual marco siempre va retrasada, ¿qué pasará con una cantidad 4 veces mayor para el mismo periodo? Ahí eso es un problema que tenemos que resolver. Yo le pido siempre a las administraciones, pero más ahora, que tienen que ser muy transparentes, porque es fundamental, con los tiempos difíciles por los que sobre todo las empresas del sector privado están pasando, es muy, muy importante estar preparados, que es el objetivo un poco de vernos hoy aquí. Por tanto, bueno, yo voy a pasar muy por encima por el tema para que entendierais el momento en el que estamos, de cómo se financia el presupuesto de la Unión Europea, de dónde proceden los ingresos, de dónde proceden en qué se gasta. La mayor partida de gasto del presupuesto de la Unión Europea es el marco financiero plurianual. Lo que sí quiero haceros una breve reflexión es la diferencia en la forma de negociar y en la forma de aprobar el presupuesto anual de la Unión Europea con los presupuestos del marco financiero plurianual, ¿vale? El marco financiero plurianual, simplemente, como vamos a hablar del marco, que sepáis por qué surge, empieza a haber en los años 80 una serie de desajustes en la ejecución de los presupuestos que empieza a generar tensiones entre instituciones. Esto es muy rápidamente, y personas mucho más autorizadas que yo en esta mesa, bueno, les parecerá muy simple lo que voy a contar, pero simplemente para que sepáis por qué se habla de marco financiero plurianual es por este problema. Se empieza a prever en la Unión Europea que es mejor tener una perspectiva a medio largo plazo para que no se produzcan esas tensiones en el presupuesto, y se empiezan a firmar lo que se llamaban en aquel momento acuerdo interinstitucional. El primer gran acuerdo interinstitucional fue el paquete Delors, que algunos de vosotros os acordaréis, y a partir del Tratado de Lisboa en el año 2007 es cuando ya se le da carácter jurídico vinculante a estos acuerdos interinstitucionales y se pasan a llamar marco financiero plurianual. Hasta la fecha ha habido 5 marcos, están establecidos según los tratados para un periodo mínimo de 5 años, aunque suelen ser para 7 años, los últimos ya están siendo para 7 años, y al final es una garantía de la evolución ordenada de los gastos dentro del límite de sus recursos propios, ¿vale? El reglamento sobre el marco financiero establece límites máximos de gastos que se llaman rúbricas, que es también bueno que os vayáis acostumbrando, pues cuando leáis en algún documento las rúbricas, que sepáis lo que es. No es otra cosa que el límite máximo del gasto y que en definitiva son orientaciones políticas, que políticamente la Unión va a decidir en qué se va a gastar en ese periodo el dinero. Por tanto, lo que hace la Unión al aprobar los marcos financieros es dar seguridad y continuidad a todos los programas que se van poniendo en marcha desde la Unión Europea. Simplemente que sepáis que el procedimiento de adopción del marco es mucho más complejo, evidentemente, que el procedimiento de adopción del presupuesto anual, y que sepáis que hay 2 grandes decisiones que la Comisión las presenta en el marco del paquete del marco financiero plurianual, que es el reglamento financiero, que fija el límite de gasto, y la decisión sobre los recursos propios, que define la procedencia de los ingresos, ¿vale? Lo difícil es que en el caso del reglamento financiero es que se requiere la unanimidad del Consejo y se precisa la aprobación del Parlamento. Ahora mismo ya estamos ahí. Y en la decisión sobre los recursos propios, que también forma parte del paquete, no solamente se tiene que aprobar el reglamento, que parece que solamente hablamos del reglamento financiero, igual de importante es la decisión sobre recursos propios, que exige también el acuerdo unánime por el Consejo y el dictamen del Parlamento Europeo. Y lo que yo hablaba antes, la ratificación por todos los Estados miembros. Aquí estamos ahora con el veto anunciado de Polonia y de Hungría por el tema de que no aceptan el requisito de la condicionalidad al cumplimiento del Estado de Derecho, ¿vale? Ya si queréis luego hablamos un poquito más de eso. El presupuesto lo ejecuta evidentemente la Comisión Europea,
que al mismo tiempo que se negocia el marco financiero plurianual, es decir, ahora ya están negociándose los reglamentos sectoriales que luego se convierten en programas, ¿vale? Poco para que tengamos el esquema todos más o menos claro. Los programas, esto es una perogrulla, pero bueno, lo nombro para que lo tengáis en cuenta. Programas son de gestión directa de la Comisión Europea, que suponen un 22% del presupuesto. Hay programas de gestión compartida con los Estados miembros, que suponen aproximadamente un 76% del presupuesto, es decir, la mayoría de los fondos se gestionan descentralizadamente, y luego están los que, bueno, suponen una parte mínima en el presupuesto, que son los programas de gestión indirecta, que se le da a una organización internacional o a un tercer país, que simplemente supone el 2% del presupuesto. ¿Qué es lo que pasa este año? Bueno, pues que estamos en una situación muy excepcional, por lo que os contaba antes, porque se había preparado un presupuesto para organizar la Unión Europea sin Gran Bretaña, y de pronto, pues, bueno, en los primeros años se negocia, no se llega a acuerdos, pero se reúnen en febrero del año 2020, se termina sin acuerdo, pero entonces ya empieza la explosión, desgraciadamente, de esta maldita enfermedad que nos está bombardeando en toda Europa. Y entonces se plantea a la Comisión que no tiene dinero, solo con lo que ya había planteado, para gestionar todo lo que va a ser necesario para recuperar todo lo que se estaba perdiendo en la Unión Europea desde el punto de vista, por supuesto, lo primero de la salud, pero luego inversiones de empresas, inversiones productivas, en fin. Por tanto, la excepcionalidad es que, como no había dinero suficiente en los fondos, en los ingresos, ¿no?, pues la Unión Europea por primera vez recurre a acudir a los mercados financieros para emitir deuda. Y eso es, digamos, el empuje, el complemento, el chute que se le mete al marco financiero plurianual, que se llama el Next Generation, que va a hablar Rafa, ¿vale? Yo no voy a tocar más ese tema, simplemente deciros que, bueno, pues que es la primera vez que pasa eso a nivel europeo. Y la otra excepcionalidad, efectivamente, es que para compensar esa deuda que va a generarse con motivo de la salida a los mercados financieros, pues hay que buscar y aumentar los recursos propios de la Unión Europea. Lo primero que se ha planteado es una subida excepcional y temporal del límite máximo de los recursos propios, que ya a su vez la Comisión había planteado en la propuesta de marco financiero, de reglamento financiero, con lo cual temporalmente se va a subir hasta un 0,6% de la renta nacional bruta, y a eso se une que ya se había propuesto la subida al 1,4%, ¿vale? Con lo cual hay una subida de los fondos propios de la renta nacional bruta. Adicionalmente, y esto me parece importante reseñarlo, se ha propuesto modificar el actual marco financiero anual para que pueda disponerse ya en el año 2020 de 11.500 millones de euros, que es lo que se está ya empezando a gastar, que ya ha habido algunas convocatorias con cargo al próximo marco. Y también es importante que ya en este año 2020 se están poniendo en marcha los mecanismos de flexibilidad presupuestaria que se han previsto por el mismo motivo, es decir, procedimientos simplificados, posibilidad de transferir recursos entre fondos y categorías de regiones, relajación de normas de cofinanciación. Ya seguramente algunos de vosotros en algunos de los programas que estoy gestionando ya han tenido oportunidad de experimentar esto que estoy diciendo. Por tanto, lo que estamos planteando ahora mismo es una reforma fundamental de las modalidades de financiación del presupuesto de la Unión, que es necesario conocer. Bueno, como os decía, la Comisión Europea presenta en mayo de este mismo año el documento El momento de Europa, reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación. Lo que yo quiero reseñar aquí es que ese Plan Europeo de Recuperación, que se va a financiar en los mercados, se va a incardinar y va a formar parte del marco financiero plurianual, aunque los fondos vengan, digamos, de dos vías diferentes, pero las políticas a las que tiene que responder ese plan de recuperación van a ser las mismas políticas y los mismos objetivos del marco financiero plurianual, ¿vale? Las ayudas que van a llegar por las dos vías se van a canalizar a través de los mecanismos ya previstos, es decir, a través de los fondos estructurales y de los diversos programas europeos, porque, insisto, el instrumento de recuperación está anclado en el marco financiero plurianual. Es verdad que son dos cosas distintas,
Yo creo que lo vamos a entender cuando, ahora que os vamos a enseñar una slide, una diapositiva que hemos preparado, bueno, que hemos intentado resumir todo lo que yo voy a terminar de contar en los 5 minutitos que creo que me quedan, bueno, 10 minutitos que creo que me quedan para darle la palabra a Rafael. Bueno, esto ya lo hemos comentado antes, la necesidad de revisión al alza del presupuesto europeo. Los problemas que tenía el Parlamento, que al final ha dado el visto bueno, era porque era contrario a que hubiera, digamos, más recortes en determinadas políticas, que efectivamente luego se han resuelto, se han aumentado en algunos casos, como vamos a ver ahora. El Parlamento también era contrario al cheque propuesto para Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia, que, bueno, que tenían una serie de compensaciones, y la modificación del sistema de los recursos propios. Ese obstáculo se salvó. Y el nuevo acuerdo del Parlamento Europeo ha conseguido que en total, aunque ahora mismo hay un aumento de 12.500 millones de euros para reforzar Horizonte Europa, el programa de salud, el programa Erasmus+, y además se ha establecido el requisito de condicionalidad al cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho, a lo que se ha opuesto Hungría y Polonia. ¿Qué es lo que pasa si no hay acuerdo antes del 31 de diciembre? Normalmente no nos lo vamos a plantear, pero ¿qué es lo que pasa? Evidentemente eso está todo previsto en el reglamento financiero. Pues ¿qué pasa? Que el presupuesto del último año del marco vigente se prorrogaría parcialmente año a año, hasta que se alcance un acuerdo. ¿Qué significa que se prorroga parcialmente? Pues en el caso del marco actual, si no hay acuerdo antes del 31 de diciembre sobre el próximo marco, pues la prórroga del presupuesto de 2020, perdón, se produciría de la siguiente manera que os indico aquí. Se prorrogarían los gastos del pilar 1 de la PAC y los gastos administrativos se prorrogan automáticamente, pero se eliminan los gastos algunos gastos de la rúbrica 1 del actual presupuesto, no del que voy a presentar ahora, y también de la rúbrica 2. De la rúbrica 1 se eliminarían los gastos de la cuantía establecida para I+D, la facilidad Conectando Europa, que es muy, muy importante, y la de política de cohesión de esa primera rúbrica. Y en la rúbrica 2, la dotación para el FEADER. Las rúbricas este es el presupuesto de 2020, el modificado, y estas son las rúbricas del actual marco, ¿vale? Son 5. Bueno, pues de la rúbrica 1 y de la rúbrica 2 se eliminarían esa serie de gastos que yo os he comentado, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues podemos tener un problema. Y sobre el tema de los recursos propios, se eliminarían las compensaciones temporales que podían tener los países llamados frugales, que son los que he nombrado antes, y las compensaciones relativas a la base del IVA, con lo cual también podríamos tener un problema. Bueno, esto no es lo normal, pero está previsto, ¿vale? Dicho todo esto, ya analizo brevemente cuáles van a ser las prioridades de gasto del nuevo marco 21-27. La estructura, como acabamos de ver, es completamente distinta a la del marco actual. El número de rúbricas se ha aumentado de 5 a 7 y disminuye el número de programas. De 58 pasan a 37. Y esta reestructuración lo que pretende es adaptarse a las prioridades políticas que vamos a tener ahora en este periodo en la Unión, que han cambiado radicalmente debido a las circunstancias tan excepcionales, alinea los programas de gasto con los objetivos políticos y se hace un uso más uso de la flexibilidad que permite, dentro de la rúbrica, reasignar fondos, ¿vale? Aquí están las 7 rúbricas, ¿vale? No las voy a leer porque sí quiero que comentemos un poquito la diapositiva, que está todo muy, muy condensado aquí, vamos a ver. Pero yo creo que os va a aclarar la foto de la situación, ¿no? Estamos hablando de lo que va a ser el presupuesto ampliado de la Unión Europea para 2021-2027, ¿vale? Es el presupuesto del marco financiero plurianual más el plan de recuperación para Europa, Next Generation EU, ¿vale? Todo eso conforma el global de dinero que va a haber disponible para el próximo periodo 2021-2027. Es muy importante que tengamos en cuenta estos 3 objetivos que yo marco aquí, porque lo que se pretende, por un lado, como es evidente, el recuperarnos después del desastre de la pisonadora de la COVID que nos está arrollando todavía, pero sobre todo la Unión Europea no renuncia a los 2 objetivos fundamentales que sí tenía desde el principio, desde que plantea
en la propuesta de marco financiero, que son las inversiones para fomentar la transición ecológica y la transición digital. La transición ecológica desde un doble punto de vista, desde el punto de vista del medio ambiente, crecimiento verde, y desde el punto de vista del clima, la mitigación del cambio climático, ¿vale? Bueno, tanto es así que para la transición ecológica se ha reservado un máximo de un 30% de todo el marco financiero plurianual. Tiene que haber un 30% destinado a transición ecológica, ¿vale? Entonces, os hemos puesto, bueno, y públicamente le agradezco a Román Gómez Millán de Red Elige por haberme ayudado a poner en el papel, digamos, lo que yo le iba diciendo que quería, ¿no? Y entonces hemos puesto en un lado, como estamos hablando del presupuesto, pues los gastos son el marco financiero plurianual, que tiene una cuantía de 1.100.000 millones de euros, es decir, 1.100.000 euros, y por otro lado el Next Generation. Pero el Next Generation, si veis, no es para 21-27, sino está establecido solo para el periodo 21-23, con 750.000. De esos 750.000 millones de euros, esos son los que se obtienen en los mercados, 390.000 para subvenciones y 360.000 para préstamos. Y ahí he querido meter, para que tengáis la foto completa, los planes de recuperación y resiliencia, de lo que bueno, se va a hablar luego, y el plan España puede, ¿vale? Y luego, en el otro lado del presupuesto están los ingresos, y ahí, aparte de los ingresos tradicionales, digamos, os he añadido los nuevos recursos propios para que los tengáis presentes, ¿vale? Que son, bueno, pues las contribuciones por residuos de plástico no reciclados, una mayor contribución de los Estados miembros por los derechos de aduana, los ajustes en fronteras de emisiones de carbono, una nueva base imponible consolidada común del impuesto de sociedades, un nuevo impuesto digital y un posible impuesto a las transacciones financieras. Hombre, eso es importante, ¿no? Para las empresas, sobre todo. Y luego, y ya os lo pongo aquí un poquito más grande, ¿vale? Cómo está repartido, y casi que aquí podría acabar, aunque voy a avanzar un pelín más, pero casi que aquí tenéis la fotografía de todas las rúbricas del marco financiero plurianual 21-27, con las cantidades que están destinadas a cada rúbrica, y me vais a permitir que os diga que solamente es una aproximación, muy aproximación, a los porcentajes con que están financiadas cada una de las rúbricas por parte del marco financiero plurianual, por un lado, y por parte del Next Generation, por otro, ¿vale? Entonces tenéis ahí la rúbrica 1, es Mercado Único, Innovación y Economía Digital, la 2, Cohesión y Valores, la 3, Recursos Naturales y Medio Ambiente, la 4, Migración y Gestión de Fronteras, la 5, Resiliencia, Seguridad y Defensa, 6, Vecindad y Resto del Mundo, y la 7, Administración Pública Europea, ¿vale? Bueno, yo creo que estas dos fotografías, digamos, del estado de situación os pueden ayudar a entender dónde va a estar el dinero en el próximo periodo de programación. Y simplemente os añado también porque, para que sepáis, esta sería un poco la propuesta que se está manejando ya, resultado de todas las negociaciones, pero estas son las propuestas. Primero, lo que propone en primer lugar la Comisión Europea y lo que quería el Parlamento Europeo. Bueno, al final hay un poquito más de lo que había propuesto la Comisión Europea y un poquito menos, en algunos casos, de lo que había propuesto el Parlamento. Os lo dejo ahí porque simplemente para que tengáis el conocimiento. Repasando las rúbricas, pues deciros que la de Mercado Único, Innovación y Economía Digital tiene un presupuesto de 210.000 millones de euros, y ahí estarían incluidos programas como Horizonte Europa, que es el mismo que el Horizonte 2020, pero bueno, tiene algunas especificidades más, o va a tener, si es que todo esto al final se llega a aprobar, que vuelvo a insistir, no puede que todavía varíe un poco, no, aunque lo básico yo entiendo que va a permanecer igual. Estaría el Fondo InvestEU, la iniciativa, el Fondo InvestEU, que tiene también bastante dotación, la iniciativa Conectar Europa, de los cuales, y esto puede ser interesante para los que nos estáis escuchando hoy, una parte iría al sector digital, una parte muy importante a energía y 12.884 millones a transporte, por si hay alguna empresa del sector de transporte público, no lo sé. Luego estaría también un nuevo programa que se ha llamado Europa Digital, que tiene el objetivo de aumentar las capacidades digitales de las empresas, y el programa COSME, que ya existía, y luego está también metido aquí en este bloque, digamos, de Mercado Único, Innovación y Economía Digital,
digital, todo el dinero destinado al programa espacial europeo. La rúbrica 2, cohesión y valores, y la 3 son al final las que se llevan más presupuesto de la Unión Europea. La rúbrica cohesión y valores es la que más inyección va a tener, como vamos a ver ahora, del Next Generation, ¿vale? Y aquí estarían, pues, todo lo que son los fondos de cohesión y fondos estructurales, ¿vale? FEDER se lleva 196.000 millones, 40.000 el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus, que no es lo mismo que el Fondo Social Europeo, porque aquí se ha metido también el Erasmus y alguna iniciativa más. Creo que la cultura, el programa de cultura, todo eso se ha metido también ahí. Y luego está una inyección enorme, que la va a contar Rafa, que es la de REACT-EU, ¿vale? Y todo lo que hay del mecanismo de recuperación, que ahí no me voy a extender. En la rúbrica 3, en la que se destina a recursos naturales y medio ambiente, que es la rúbrica donde está todo el dinero de la PAC, ya sabéis que la PAC tiene los dos pilares, se ha reforzado mucho el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, aunque es verdad que en un principio parecía que hay menos dinero a la PAC que en el marco anterior, ¿vale? Lo que pasa es que aquí también entra alguna inyección de Next Generation. Pues aquí está el Fondo Europeo de Garantía, el FEM, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca, el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima LIFE, que sigue estando con 4.800 millones, y luego está la gran inyección del Fondo de Transición Justa, que es lo que va a financiar las acciones del Pacto Verde, ¿vale? Que aparte de tener dinero para proyectos, el Pacto Verde es una estrategia política que tiene también actuaciones jurídicas, ¿no? Se están estudiando la puesta en marcha de leyes, ¿no? En fin. Y luego también se refuerza el FEADER para desarrollo rural, con 90.000 millones, ¿vale? Luego la rúbrica 4, migración y gestión de fronteras, sobre todo muy importante, se ha reforzado todo el tema de gestión de fronteras, que tantos problemas y tan importante es para nosotros en España. La rúbrica 5, para resiliencia, seguridad y defensa, que aquí yo entiendo, hombre, se ha reforzado todo el tema militar, ¿vale? Pero quizás lo más interesante para nosotros sea el mecanismo de protección civil y el programa de salud. La rúbrica 6, vecindad y resto del mundo, con el Instrumento Europeo de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional y el Instrumento de Ayuda Humanitaria, que tiene mucho dinero, son 118.000 millones de euros, y una última rúbrica de Administración Pública Europea, se supone que para reforzar, porque esa es una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta, porque es que nuestras administraciones van a tener que hacer reformas express, por lo menos de todo lo que son los procedimientos burocráticos, para poder presentar proyectos con la agilidad y la rapidez que va a ser necesaria. Lo más destacable, y voy terminando, es que hay un incremento de financiación en cohesión, sobre todo por los recursos adicionales del Instrumento Europeo de Recuperación. Hay aumento en los fondos para digitalización, para acción climática, gestión de fronteras exteriores y seguridad y defensa. Bueno, yo voy a pasar muy por encima de las principales novedades de algunas de las iniciativas, que yo creo que si el que ya tenga más interés en concreto va a poder buscar la información, pero simplemente, bueno, que sepáis que Europa Digital, por ejemplo, va a estar destinada a invertir en capacidades digitales estratégicas fundamentales como informática de alto rendimiento, inteligencia artificial y ciberseguridad. Entiendo que eso para el tipo de entidades que nos estáis oyendo en esta tarde puede ser importante, y lo que es importante es que complementa otros instrumentos como Horizonte Europa y Mecanismo Europa a la hora de apoyar la transformación digital. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí va a haber sinergias entre diferentes programas e iniciativas. Entonces, a lo mejor tenemos que tener los suficientes conocimientos para saber que si no entra algo por aquí, podría entrar por allí. Con lo cual, es muy importante que estemos bien preparados, ¿vale? Horizonte Europa, pues esto lo conocéis seguramente, no nos vamos a parar mucho. Que sepáis que se van a destinar 94.400 millones para estimular el apoyo europeo a actividades de innovación e investigación relacionadas con salud y clima. Y eso sí os puede interesar. El tema, bueno, pues hay una nueva partida para resiliencia en la rúbrica 5 en la que se integran el mecanismo de protección civil, el RESC-EU y el programa de salud, y es destacable el mecanismo para la transición justa, que es donde va a haber dinero para el Pacto Verde. El Fondo InvestEU, la novedad principal es que se convierte en el único mecanismo de apoyo a la inversión
y aglutina a todos los instrumentos de financiación existentes para el sector privado a corto y medio plazo, ¿vale? Se queda como un solo fondo. Y un elemento clave será el nuevo instrumento de inversión estratégica. Este instrumento es interesante porque va dirigido a aumentar la resiliencia para que tengamos autonomía estratégica en las cadenas de suministro vitales. Es decir, que no nos vuelva a pasar lo de que no había mascarilla y de que no había test, ¿vale? Para eso se va a destinar el nuevo instrumento de inversión estratégica. En los fondos estructurales, pues básicamente ya he comentado antes, hay dos principales objetivos: inversión en crecimiento y empleo, ahí entrarían todos los fondos, y estaría el objetivo de cooperación territorial europea, que financia Interreg y que solamente entraría FEDER, ¿vale? Al final, como decía antes, bueno, aunque supone un aumento en comparación con el presupuesto previo, podía haberse traducido en un recorte, que así estaba previsto en la propuesta, si no llega a ser por el Next Generation. Bueno, no me paro mucho más aquí. Aquí simplemente el Pacto Verde, que creo que sí os interesa a todos, se ha reforzado el FEADER para apoyar a los agricultores y a las zonas rurales en los procesos de cambios que se requieran para implementar el Pacto Verde, para el objetivo de estrategia de biodiversidad y el objetivo de la granja a la mesa. Y por último, el FEM, ¿vale? De la PAC no me voy a parar mucho porque no creo que sea un tema que os interese mucho. En cualquier caso que sepáis, os lo he puesto ahí, que hace apenas un mes se ha cerrado ya el acuerdo sobre la reforma de la PAC y que a España van a llegar 47.000, casi 48.000 millones de euros. El sistema de recursos propios, ya he comentado antes cuando os he enseñado la fotografía previa, que va a cambiar, ¿vale? Va a haber una reestructuración del sistema de financiación para que se puedan financiar las prioridades que hemos hablado de la comisión. Y yo aquí, para no pasarme más de la cuenta del tiempo, Jesús, no sé si me he pasado mucho o no, pero creo que Rafael... Bueno, no te preocupes porque yo creo que como le vamos a pasar la presentación a los asistentes, van a tener referencias de todo ello. Yo, antes de dar la palabra a Rafael, como ven ustedes, lo que hemos es definir el marco general, porque no todos son fondos, digamos, de New Generation, sino que también hay toda una serie de sinergias que se van a crear en torno a lo que ya existía. Por eso es importante tener esa referencia con lo que ya existía, con lo que había hasta el momento. Y hay líneas como digitalización, reforma de la administración, sostenibilidad, eficiencia energética, ecología, que van a estar en otros lugares, en otros espacios, donde seguramente también se puedan encontrar muchas ayudas. Rafa Ripoll va a descender un poco ahora a lo que es la primera parte de su intervención, que continuará la semana que viene en el segundo seminario que hagamos sobre este mismo tema. Te anticipo, Mercedes, que hay algunas preguntas que haré al final de la intervención de Rafael. Pero Rafael, el otro día te escuché citar cuáles son las líneas a las que tengamos en cuenta que estamos en un foro de empresas de servicios públicos, privadas o públicas, pero de servicios públicos. Por tanto, ¿dónde podemos ir teniendo alguna visibilidad o alguna idea de lo que puede llegar? Rafael. Bueno, muy buenas tardes. También como Mercedes, quería antes que nada agradecer a Jaime y a Jesús la invitación para participar en este seminario. Buenas tardes, como digo, gracias por esa invitación. Y bueno, voy a intentar resumir con el escaso tiempo que tenemos en 4 grandes elementos la respuesta a la pregunta que ha planteado Jesús. Así que vamos a intentarlo. Buenas tardes, como digo, desde Valencia. Y esos 4 puntos yo quisiera concretarlos en unas reflexiones y conceptos generales en los ámbitos de actuación, y es una incidencia muy directa en la pregunta que ha planteado, como digo, Jesús, en los mecanismos conductores para llevarlos a cabo, para acercarnos a esos ámbitos de actuación, en virtud de los cuales podemos ser beneficiarios de los proyectos, y en un 4.º punto que yo he llamado la llave o el mecanismo de implementación de nuestros posibles proyectos, de sus posibles proyectos, hasta las administraciones autonómicas, nacional y europea. 4 elementos. Voy a intentar incidir en los 4, como digo, de forma sucinta y breve. El primero
de estos, el relativo a la reflexión general, es el de no olvidar en ningún caso que se trata de una iniciativa, me refiero en concreto y circunscribiéndome al Next Generation Unión Europea, que nace de las instituciones europeas, que por lo tanto está diseñado y gestionado en las instituciones europeas, que es desde allí donde se van a liberar los fondos, que es en la Comisión Europea como garante de estos fondos, donde se ha creado primero una task force y ahora una dirección general, donde hay también ya implementado un director general, hay ya varios funcionarios en las salas de máquina y que, en definitiva, la interrelación instituciones europeas, Bruselas, 27 Moncloas y los gobiernos autonómicos, en el caso mayor, en el caso español, así como los gobiernos locales, no son en absoluto compartimentos estancos. Hemos de tener muy presente que siempre habrá que estar al socaire de lo que finalmente llegue a la valoración definitiva de las instituciones europeas en Bruselas, de la Comisión, que tendrá siempre el arbitrio final, incluso después de la Comisión, de haberlo aprobado esta institución, el propio Consejo, para valorar finalmente, en base al nivel de ejecución, a la condición de los proyectos, etcétera, la aprobación final y la consiguiente liberalización de los fondos. La segunda reflexión es cuáles son los ámbitos de actuación. Y en consecuencia con lo dicho anteriormente, esos ámbitos de actuación, si supiéramos o tuviéramos a mano, y algunas informaciones tenemos ya al respecto, veremos cómo se han transformado en distintos parámetros en cada uno de los 27 Estados miembros. Pero todos esos parámetros recogidos por cada uno de los gobiernos centrales responden y no tienen más que hacerlo, es decir, tienen la obligación como condición sine qua non de hacerlo así, a 7 grandes directrices. Las 7 grandes directrices que responden a cuál es el contenido básico de los proyectos que se pueden beneficiar desde empresas de gobiernos locales, de empresas que prestan, bien sean privadas o públicas, servicios públicos son, en primer lugar, las tecnologías limpias y con especial referencia o aplicación en la energías renovables. En segundo lugar, la eficiencia energética y con especial incidencia en una competencia tan local en muchas ocasiones, parcialmente, como es todo el parque de la vivienda. Insisto, eficiencia energética aplicada a los edificios. En tercer lugar, algo también tan propio de los gobiernos locales como el transporte sostenible. Competencia en gran medida, en muchas de sus dimensiones, de los gobiernos locales. En cuarto término, los servicios de conectividad, es decir, todo lo que es sostenibilidad y digitalización. No olvidemos en ningún caso que todos estos 7 parámetros están absolutamente interconectados, es decir, hay proyectos que van a incidir en el desarrollo sostenible a través de la digitalización. La Comisión Europea ha hablado de una doble transición. La transición digital en relación con el cambio climático y el desarrollo sostenible. Y verán cómo estos 7 parámetros, solo hemos enunciado de momento 5, inciden en cada uno de estos 2 grandes pivotes de la doble transición, pero no hay ningún obstáculo, en modo alguno, a que se compartimente. Insisto, un proyecto puede ser perfectamente susceptible de ser beneficiado cuando incide en la digitalización de un proyecto cuya principal finalidad sea, por ejemplo, la reutilización de residuos en el ámbito de la sanidad pública. Por lo tanto, no hay compartimentos estancos. En el quinto de los puntos, quiero hacer especial mención, porque incluso el formato textual de la directriz comunitaria dice modernización, 2 puntos, digitalización de la administración y los servicios públicos, incluidos los sistemas judiciales y sanitarios. Insisto, modernización con especial parámetros es el impulso a la estrategia de datos, básicamente datos industriales,
se manejan desde los gobiernos locales y desde las empresas públicas y privadas de servicio público muchísima estrategia de este tipo. Y por último, séptimo y último parámetro, la digitalización de los sistemas educativos, pero también formativos, incluyéndose la formación profesional. Estas son las 7 directrices de Bruselas. De cualquier forma o de cualquier manera, independientemente cuál sea el camino de las 27 Moncloas, de los 27 gobiernos, el parámetro general al que se ha de incidir es al que indican estas 7 líneas directrices. En el caso español, esto ha supuesto un documento que ha lanzado Moncloa con 10 grandes parámetros. No les voy a leer esos parámetros, pero digamos que son básicamente los 7. Yo añadiría 2 adjetivos a esos 7. La creación de riqueza y empleo, de una parte, y de otra parte, la cohesión territorial que puedan provocar estos proyectos. Es decir, que es un plus que añade, no un parámetro más, ojo, sino un plus, un valor añadido que entiende beneficioso y favorable el gobierno español en la incidencia que puedan tener, positiva lógicamente, los proyectos que pretendan ser beneficiados, en la cohesión territorial y, de otra parte, en el empleo, en la generación de riqueza y empleo. Bien, el gobierno español, a partir de estos 10 parámetros derivados de las 7 directrices europeas, sí que ha llegado, de momento, de la información que tenemos, a establecer un plan, se llama España Puede, e incluso en ese plan yo quería citarles algunos aspectos concretos. Decirles que el punto 12 en concreto llega a explicitar lo que ha llamado participación de los gobiernos locales. Con un matiz, dice además que esos gobiernos locales podrán participar tanto en la canalización de proyectos, en este caso, normalmente en el caso español, a las comunidades autónomas y después al gobierno central, como en la recepción de proyectos. Es decir, pueden ser tanto canalizadores como beneficiarios, entendiéndose por gobiernos locales, lógicamente también las empresas públicas de estos gobiernos o las empresas privadas que prestan servicios a estos gobiernos. En ese mismo documento, incluso se va mucho más allá y les quería citar que hay un aspecto muy concreto en el que el punto 1 se habla de la agenda urbana, ¿no? La agenda urbana. Y entiende, y luego lo veremos su importancia, que los proyectos canalizados desde los gobiernos locales han de entenderse o pueden entenderse como proyectos tractores. Es decir, que tan tractor, tan polivalente, tan de efecto multiplicador, es un proyecto capitalizado, protagonizado por una empresa de impresionante o de importantísimo nivel a todos los efectos, territorial, financiero, etcétera, como el que puede incentivar o que pueden hacer de un ayuntamiento. Los ámbitos en los que los ayuntamientos, según el documento español, va a poderse ver beneficiados fundamentalmente son el ámbito del transporte, el ámbito de la vivienda, y quiero hacerles incidencia especial dentro, también está el tema del alumbrado, etcétera, pero quiero hacerles especial incidencia del ámbito de los recursos hídricos, del agua. Comprende, dice el documento, incluso inversiones para reducir la vulnerabilidad de los espacios naturales, costeros y los recursos hídricos frente a los efectos, como les decía, del cambio climático. No olvidemos este parámetro. Igualmente, en otro párrafo dice, comprende acciones para promover la gestión integral del agua, promoviendo el manejo y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados. Y por último establece, en concreto, que en especial se orientarán estos proyectos para poder ser beneficiarios basados en la naturaleza para la depuración, filtros verdes, saneamiento y reutilización, la optimización de la infraestructura hídrica y la restauración de ríos y recuperación de acuíferos. Así pues, hay una incidencia muy directa de cómo el gobierno local
empresas públicas que prestan servicios a gobiernos locales o a gobiernos centrales o empresas privadas que tienen dicha encomienda, pueden ser en concreto beneficiarios, insisto, tanto como canalizadores como beneficiarios de este importante reto histórico que suponen esos 140.000 millones. Recuerden ustedes, por ejemplo, que ya que les hablo desde Valencia, 140.000 millones supone en torno al 11 o el 12 del Producto Interior Bruto, que es lo que supone la aportación valenciana al Producto Interior Bruto anual. Estamos hablando de una cantidad, como decía Mercedes, absolutamente importante e histórica. El tercero de los puntos, los mecanismos conductores. Bien, ¿cómo canalizar todo esto? ¿Cuáles son, al menos por lo que sabemos hasta el momento, los mecanismos en virtud de los cuales estos proyectos van a poder pivotar? Yo me referiré básicamente a tres, muy rápidamente. Como les decía, proyectos tractores, es decir, proyectos que estén capitalizados, que estén capitaneados por empresas o por administraciones significativas, que puedan tener, lógicamente, por lo tanto, un proyecto, un ámbito de impacto, de reflejo significativo. Eso significa inmediatamente que esas empresas o administraciones que lo capitalicen han de verse apoyadas, lógicamente, para la implementación del proyecto de o bien administraciones o bien empresas consultoras, pymes en definitiva, que implementen parte de los eslabones de esos proyectos. Es decir, es también compatible que un proyecto lo capitalice una gran administración, una gran metrópolis, una gran empresa de servicios públicos o una gran empresa privada, junto con que participen en el mismo otras empresas de menor tamaño, administraciones o empresas de servicios públicos. Es absolutamente compatible. La pyme va a participar, puede participar perfectamente en la implementación de grandes proyectos. Junto con el sentido, el valor añadido de proyectos tractores, se añade el principio de la colaboración público-privada, que tiene dos apellidos. Uno, el de la cofinanciación. Se permite, se orienta, se incentivará la cofinanciación. Puede ser una administración, una empresa de servicio público beneficiaria y cofinanciadora de un proyecto determinado. Y eso se va a intentar arbitrar, segundo apellido, a través fundamentalmente de la política de incentivación, luego daré algún matiz al respecto, de los consorcios públicos-privados. Por último, dentro de estos mecanismos, me gustaría hablar del posible efecto multiplicador que debe tener cada proyecto. Es decir, tampoco aquí hay compartimentos estancos. Yo sugiero la participación de empresas de distintos territorios provinciales, distintos territorios interautonómicos, distintos territorios España-Portugal, España-Francia. Es decir, no hay por qué, en modo alguno, limitar a un efecto local territorial. El propio documento del gobierno español habla, les decía, como un elemento de valor añadido, la cohesión territorial, y cuanto más se extienda el reflejo de esa cohesión territorial, en definitiva, cuanto más efecto multiplicador y visibilidad pueda tener un proyecto de reutilización de recursos hídricos para evitar la desertización entre las comunidades autónomas de Murcia, Valencia o Andalucía, más cohesión territorial va a aportar. Es un ejemplo. Creo que esto va a tener el beneplácito o el añadido, el valor añadido de ser considerado como un factor importante a la hora de poder ser finalmente seleccionado. Me han dicho que sea breve y voy al último de los elementos que quería comentarles. Vamos, no tenemos, insisto, demasiada información todavía, pero al respecto de la que tenemos, el cuarto y último elemento es lo que yo he considerado la llave, el mecanismo arbitrado por cada Estado miembro para la definitiva presentación del proyecto en cuestión, de los proyectos. No sabemos mucho, pero ya hay orientaciones que han llegado al Gobierno de España, algunas de ellas
bueno, pues de la importancia de la que ya está haciendo la patronal, la COE, y los parámetros fundamentales, digamos que se resumen en la necesidad seguramente de que el gobierno español arbitre e implemente un real decreto, en virtud del cual sepamos cuáles son los principales parámetros concretos ya, el detalle de qué se nos pide para la valoración de cada proyecto. Es decir, qué tenemos que cumplimentar, por decirlo de alguna forma, para la presentación de proyectos. Como pueden imaginar, nuestra actual ley de contratos del sector público, la Ley General de Subvenciones, presentaría, dada la urgencia y la extraordinaria peculiaridad del Next Generation, pues importantes cuellos de botella, importantes impedimentos que podrían generar a su vez una demora los compromisos de gasto y por lo tanto un decalage importante que podría incluso neutralizar el devengo de los pagos. Así que lo que fundamentalmente debe de contener ese Real Decreto es un sistema absolutamente excepcional en el que no se van a exigir o no se van a se le pide al gobierno que no haga especiales modificaciones, pero sí la excepción general de un procedimiento especial en la medida que el proyecto que se solicite sea a financiar por el Next Generation Unión Europea. Son algunos los parámetros que tengo apuntados al respecto de cómo tendría que ser ese Real Decreto, y les enuncio solo algunos para gráficamente poder visualizar lo que tendría que ser ese instrumento final al que ustedes deben de en su día cumplimentar. Bien, yo diría que fundamentalmente se trata de que en definitiva se les dé la condición de urgentes a todos ellos, que se intente evitar la fiscalización previa a la acreditación de la asistencia de crédito presupuestario, que de alguna forma se excluyan de la exigencia de garantía provisional, que se prime de alguna forma a los proyectos que sean cumplimentados en primer lugar, que se prime absolutamente, ya les decía algo al respecto, la formación de consorcios, que se vinculen a las entidades financieras para el otorgamiento y la agilización, en definitiva, que se arbitre un sistema, un procedimiento excepcional dentro de del marco regulatorio español, pero que a los efectos de los proyectos que quieran verse beneficiados con el Next Generation puedan en definitiva implementarse un mecanismo cuyo apellido, cuyo común denominador sea la excepcionalidad absoluta y la urgencia de la misma, es decir, el evitar cuellos de botella, trámites entre comillas innecesarios, para que la implementación sea lo más ágil y lo más rápida posible. Como indicaba Mercedes, aquí hay un sustrato de seguridad jurídica, bueno, al que vamos a poder intentar también prestar servicio jurídico los abogados, pero que en definitiva lo que se pretende es ajustarnos, gracias a ese Real Decreto y a la agilidad que comporte, a los plazos y a los periodos que también Mercedes ha comentado antes previamente. Bien, espero haberme ceñido al tiempo. Con brevedad les he querido decir, estos son, bajo mi punto de vista, dentro de la todavía falta de datos que tenemos, los 4 puntos que considero fundamentales, que vengo a resumir con que las empresas que prestan servicios públicos, bien sean de titularidad pública o privada, tienen aquí un papel, tienen una oportunidad histórica impresionante, que lo sean a nivel territorial, nacional, autonómico o local, la oportunidad es básicamente la misma, que lo pueden hacer, como digo, tanto como canalizadores como suministradores, de aportadores de proyecto, y que, bueno, entre otros sectores como son el transporte, como es todo lo que afecta
al desarrollo inteligente de las ciudades, las famosas Smart Cities, pero sobre todo también al desarrollo y la gestión del recurso hídrico por excelencia, del recurso escaso por excelencia, insisto, es una oportunidad histórica. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Brevemente, pasaros algunas de las preguntas que nos han pasado los asistentes, los participantes. Gracias por lo que han hecho la valoración del seminario, que nos será de bastante utilidad. Y les insisto en que cualquier sugerencia que quieran hacernos la pueden hacer a través del correo a secretaría@escuelaserviciospublicos.es, donde estaríamos encantados de recibir sus sugerencias, sus propuestas y todo lo que le parezca procedente. Francisco Cudón, de Aguas de Mataró, buen amigo, me preguntaba si ese documento que maneja el gobierno nos lo podrías facilitar o está, digamos, al alcance de la gente en general. ¿Me preguntas a mí? Sí, es que Francés nos pregunta, señor Ripoll, ¿este documento que maneja el gobierno nos lo puede facilitar? Sí, es un documento, bueno, yo creo que casi público, entiendo yo, vamos. Si me lo pasa, yo se lo reenvío al resto de participantes, ¿de acuerdo? Por supuesto. Santiago García Ordóñez hace un par de preguntas, dice, me supongo que habrá fondos para medio ambiente, limpieza, suelos contaminados y adaptaciones a la normativa medioambiental. Sí, si se refiere también al Next Generation, por supuesto, suelos contaminados son residuos, y es una de las prioridades, absolutamente sí. Claro, el problema puede ser que todavía no sabemos cómo ni cuándo. Pero... Sí, pero efectivamente, a ver, de lo que ya sabemos se desprende que sí, es decir, incluso el gobierno español ha ido al detalle y ha bajado al menos al fijar los parámetros dentro de las 7 directrices de la Unión. Lo que no sabemos, como dice Mercedes, efectivamente, será lo que haya que implementar exactamente en los formularios, lo que pida el Real Decreto, efectivamente. Pero como objetivo inicial, sí. También nos pregunta Santiago si habrá fondos para un plan renove similar al que se hizo en el País Vasco en de 2018 y 2020, pues para mejora de infraestructuras, polígonos, empresas privadas, accesibilidad, viales, fibra óptica. Yo creo que con lo que has dicho deberían haber, es decir, son cosas que entran dentro de la estrategia, ¿no? Sí, a ver, yo haría ahí un matiz. Primero, uno en el sentido de que hablabas del plan Renove, ¿no? O similar o como concepto. A mí eso me parece muy positivo. Me parece que entra dentro de la cohesión territorial que pide el gobierno español. Es decir, un plan Renove nacional es una cobertura territorial, de cohesión territorial, pues de alcance nacional. Lógicamente, pues con más puntos de antemano que el que tenga un alcance meramente local. Eso por una parte. En segundo término, polígonos, etcétera, yo veo ahí la incidencia del Next Generation en los desarrollos, por ejemplo, digitales, en los desarrollos tecnológicos que las industrias puedan necesitar, más que en las infraestructuras en sí mismas. Entendiéndose por infraestructuras también las autopistas digitales, etcétera. Eso sí, los desarrollos más de ladrillo, vamos a decirlo gráficamente, entiendo que tienen menos encaje. Acuérdense en esa doble transición, la digital, desarrollo medioambiental. De todas formas, si me permite, Jesús, sí, por supuesto, Mercedes, adelante. Añadiría, por supuesto, ahora mismo lo más urgente y lo más perentorio, digamos, es conocer el Plan España para ver qué es lo primero, digamos, que va a venir, pero que no olvidemos que se están negociando los nuevos marcos de apoyo comunitario, que son los que van a gestionar todos los fondos FEDER. Sí. Y ese puede ser un proyecto. Es verdad lo que dice Rafa, que el tema de las infraestructuras, bueno, pero para determinadas cosas todavía se pueden financiar infraestructuras. Entonces habría que estar a lo que cada gobierno regional, ahora mismo no sé muy bien de dónde pregunta esta persona, pero posiblemente... País Vasco. País Vasco, pues posiblemente eso sea un tema de consulta o de negociación con su propio gobierno regional cuando esté liberados los fondos estructurales. Sí. Es decir, yo he contestado, perdón, en cuanto a lo de los polígonos y tal,
en cuanto a Next Generation, el FEDER ha financiado cientos de polígonos y donde subsista FEDER, País Vasco en menor grado, desde luego, por supuesto que es financiable a través, como dice Mercedes, del FEDER. Evidentemente las comunidades autónomas van a tener un papel importantísimo en todo este asunto. Hablabas tú antes, y también Mercedes, de que habrá que empezar a plantear proyectos a las comunidades autónomas. Esteban Berlanga pregunta, ¿qué importancia va a tener en la recepción de estos fondos el que las entidades locales tengan elaboradas sus agendas urbanas con su correspondiente plan de acción local? ¿Será un requisito necesario? A ver, ¿es un requisito necesario? No lo sabemos, como hemos dicho, pero no creo que en un Real Decreto vaya a aparecer que tenga usted su agenda urbana previamente aprobada, porque podría marginar a unos con respecto a otros, ¿eh? Pero lo que es lógico y razonable es entender que el que tiene ya desarrollado o maduro un proyecto va a poder implementar en mejores condiciones lo que requiera el Real Decreto de este gobierno o de cualquiera. Es decir, solo desde el sentido común lo veo como bueno, pues que parten de una situación de salida ventajosa por el hecho de ya haber madurado en ese plan estratégico, en esa agencia urbana, pues proyectos que puedan encajar en lo que pueda luego ser susceptible de obtener los fondos. Pero aquí, Sí. Mercedes, te dejo enseguida, pero Jaime Castillo de Aguas de Valencia acaba de colgar el enlace para el plan este de España Puede. Lo tenéis ustedes en el chat. Mercedes, dime. No, simplemente añadir en relación con lo que estaba comentando Rafael, bueno, que no sé, supongo que será ahora mismo parecido en todas las administraciones autonómicas españolas. Sí me consta que en la que yo más conozco, que es la andaluza, evidentemente, pues es que ya se está haciendo un banco de proyectos. O sea, ya se ha constituido una oficina técnica en la Dirección General de Fondos Europeos, que está constituida por un grupo multidepartamental y están, de hecho, además, creo que tienen ya diseñada hasta una ficha donde cada promotor de proyecto tiene que definir hasta los indicadores, el número de población a la que va a afectar, la medida y el proyecto, la solución que haga el problema ambiental o del tipo que sea que se va a resolver con el proyecto. Es decir, que ya lo que no se sabe bien todavía es si luego todos esos proyectos que van a llegarle al Gobierno de España desde las diferentes comunidades autónomas van a ser asumidos o no todos por el Gobierno de España, o el Gobierno de España va a tener también su propio banco de proyectos. Yo no sé, Rafa, si tú tienes más información que yo sobre eso. Bueno, no, porque no la tenemos en principio nadie, pero sí que hay otra cuestión de sentido común y es ese valor añadido de la cohesión territorial. Si nos ponemos en los mocasines de quien ha de decidir en primera instancia, que es Moncloa, antes de Bruselas, lógicamente cuanto más efecto multiplicador, más cohesión territorial tenga el proyecto, más facilidad va a tener que Moncloa se decida por él. En tanto que, bueno, no se trata de un proyecto circunscrito a una comarca de una región o de una provincia, de una comunidad autónoma, sino que a lo mejor, bueno, pues tiene un alcance superior. Por lo tanto, esto tiene su valor añadido. Es decir, muchos ayuntamientos comparten y muchas empresas públicas tienen experiencias similares a la hora de desarrollos tecnológicos para la reutilización de residuos equiparables o equivalentes. El problema suele ser muy equiparable, muy semejante. Por lo tanto, yo sí que creo ahí en la posibilidad de UTEs de proyectos, por decirlo así, ¿no? De planteamientos colectivos de varias metrópolis, de varias administraciones o empresas públicas que trabajan con por ejemplo, insisto, en la gestión de recursos hídricos, ¿no? Puesto que a la hora de decidir Moncloa, bueno, pues, el gobierno de turno es más fácil y está más justificado que se decida por un proyecto que incide en la reutilización de un residuo en 5 comunidades autónomas o planteado por 5 grandes metrópolis con otras 4 de menor tamaño, que
por una localizada solo, que va a tener un efecto, una incidencia solo en una parte del territorio. Hay una cosa que quería comentar antes de dar paso a las preguntas que quedan, que son dos o tres. Es que nosotros en la escuela, dentro de los próximos seminarios, vamos a tratar también el tema, como me recordaba Pedro, el tema de la financiación alternativa para los proyectos de empresas de servicios públicos. Es decir, es importante que sepan ustedes que nuestra intención en la escuela es en breve convocar algún seminario para ver medidas de financiación alternativas a estas que estamos comentando aquí y que, como ha dicho Rafael, pueden coexistir. Hay varias preguntas más que de hecho se ha publicado ya el enlace en el chat, tienen ustedes el enlace para el documento de Moncloa. En Castilla-La Mancha, también como en Andalucía, dice Óscar Narros que se ha elaborado un plan global que sigue España Puede, y en Andalucía, como ha dicho Mercedes, en contexto a Lucas Perea, que efectivamente se ha creado ya una oficina para la elevación de estos proyectos. Pero Alberto Manuel Puente Rubio nos pregunta, hace el siguiente comentario: me preocupa la cantidad de dinero disponible ingente parece ser. El procedimiento de contratación actual debe ser relajado o flexibilizado. Tanto dinero disponible, relajación de reglas de contratación. En un país como el nuestro, con tan malos datos en cuanto a corrupción, ¿tienen los ponentes alguna idea de cómo conjugar la gestión de tanto dinero tan deprisa con la práctica de corrupción? No sé, Alberto, si esto debemos contestarlo o no, pero evidentemente tienes mucha razón con lo que estás diciendo. Bueno, también te digo, Alberto, que vamos a sacar en breve algunas nuevas webinars sobre contratación pública con algunas ideas importantes. Rafael, sí, Mercedes. Sí. Vamos a ver. Efectivamente es una cuestión de contratación pública, pero bueno, no lo sabemos, insisto, pero lo que sí sabemos al menos son, ya le digo, algunas de las sugerencias que COE ha sugerido, ha trasladado ya al Gobierno central y desde otros parámetros también. Lógicamente hay que salvaguardar la garantía y el cumplimiento de la legislación. Esto va a ser mirado y medido con lupa absolutamente, no ya en la presentación de los proyectos, que en cuanto a sus contenidos obviamente, lógicamente, ¿no?, sino también en la justificación y cada vez los certificados, la justificación de los pagos. Por eso decíamos que se trata de procurar un procedimiento, un real decreto que considere a todo proyecto que pueda ser, que se vaya a beneficiar con el Next Generation, de un procedimiento de urgencia, pero sin menoscabo de las garantías jurídicas que lógicamente ha de tener y va a tener. Yo creo que aquí no nos cabe ninguna duda. No creo, sinceramente, de antemano que este vaya a ser, comparto la impresión de quien nos ha trasladado la pregunta, pero de verdad, sinceramente, no creo que vaya a ser uno de los problemas que vayamos a tener. Yo espero que lo que sí podamos es conseguir presentar suficientes proyectos que cumplan los requisitos en tiempo y en forma, y luego el Real Decreto garantizará, obviamente, cualquier problema que pueda haber al respecto. Implementar un sistema de urgencia que, bueno, lleve consigo una serie de parámetros a este respecto, no tiene por qué, no debería en absoluto generar un escenario o un paréntesis a problemas como los que se ha comentado. Vamos a seguir la semana que viene con este tema, un nuevo seminario, donde volveremos a contar también con Rafael, y no sé si también si Mercedes está disponible para responder más preguntas de los asistentes, que nos pueden hacer llegar al correo de la escuela, que lo tienen ustedes en el chat, secretaría@escueladeserviciospublicos.es. Pero preguntan, voy a terminar con un par de preguntas concretas. Uno, tanto Lucas Perea como Francisco de Paula Algar nos preguntan, en concreto por el caso de Andalucía, por la oficina técnica de proyectos, cómo se puede acceder a ella, de qué forma se pueden presentar proyectos. Otra pregunta nos hace José Miguel Diegues, es si es compatible la recepción de fondos Next Generation con otras financiaciones de administraciones públicas. Y Miquel Oregui
nos pregunta si los fondos financiarán el 100% de los nuevos proyectos o complementará y se podrán complementar con financiación propia. Me quedo con una pregunta que todavía está por contestar, pero lo dejo para el final. Mercedes, Rafael, 100% de financiación, ¿es compatible los fondos Next Generation con otras financiaciones de administraciones públicas? Y en el caso de Andalucía, ¿cómo se accede a la oficina? Yo, si quieres, rápidamente contesto en primer lugar lo del caso de Andalucía. Lo que yo sé es que está centralizada la oficina técnica en la Dirección General de Fondos Europeos, que ahora creo que depende de Economía, porque creo que hace unos meses ha cambiado de consejería la Dirección General, creo que es Economía, de la Consejería de Economía. Está también, mi recomendación es o dirigirse a la Dirección General de Fondos Europeos o a la Secretaría General de Acción Exterior, que está en Presidencia. Posiblemente ahí les podrán orientar. Y también me consta que si la empresa del sector público, perdón, de servicio público es del sector privado, podría dirigirse a la patronal, a la Confederación de Empresarios, que también me consta que está participando con la Junta de Andalucía en organizar, sobre todo por el tema de agilización de burocracia, ¿no? Porque, claro, todo el mundo sabe, sobre todo en proyectos de esta magnitud tan grande, lo que se tarda en obtener una calificación ambiental, por ejemplo. Pues si tenemos que tener el proyecto cerrado en 2023, el 1 de enero, porque tiene que estar hecho en el 21 y el 22, y tardan 2 años en darnos la calificación ambiental, a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, ese tema es el que yo creo que puede ser complicado, y me consta que lo están intentando resolver en una comisión o no sé, un grupo de trabajo que han constituido entre la Junta de Andalucía y la patronal. Óscar Narro dice que en Castilla-La Mancha pueden dirigirse a Pacto Recuperación Económica CIM@jcsm.es. Lo tienen ustedes en el chat. ¿Los fondos financian el 100% y son compatibles fondos de Next Generation con otros? A ver, no tenemos todavía información precisa a ese respecto, pero sí podemos avanzar al menos. No olvidemos que lo de los 140.000 millones, solo 70.000 son en remesas no reembolsables. Es decir, eso sí podría considerarse que desde luego podrían alcanzar el 100%. No obstante, incluso en esos se va a incentivar, yo creo que se va a primar la colaboración público-privada, como les decía, desde la cofinanciación. Por lo tanto, a lo mejor el porcentaje que no se cubra, incluso siendo remesas no reembolsables, se podría cubrir a través de la participación o del compromiso de la administración o del sector privado. Y por otra parte, el resto, la financiación hasta los 140.000 millones va a ser en una línea crediticia. Ahí tendremos que estar al socaire de ver cuál va a ser ese porcentaje, el coste de ese dinero, que en cualquier caso sí que sabemos que se va a procurar sea el menor posible. Va a ser un crédito muy ventajoso. Ojo, en cuanto a la compatibilidad con otras líneas, yo creo que es absoluta. Es decir, imagínense que impidiéramos que un gobierno local, una empresa de servicios públicos que está siendo beneficiada de un H2020 o de un LIFE, no pudiera presentarse. No parece lógico para el sentido que en principio tiene el Next Generation. En principio, vamos a esperar, como digo, con prudencia al Real Decreto, pero la lógica nos lleva a no discriminar a aquellos que ya han avanzado, que ya tienen experiencia, que ya son testigos de su apuesta y de su sensibilidad, por ejemplo, por la reutilización o la gestión de recursos hídricos, para volver a ser beneficiarios en este otro gran fondo que es el New Generation, en principio. De hecho, yo simplemente añadiría que bueno, que tanto es así que no conozco jurídicamente a fondo cómo se está haciendo, pero sí me consta que se están relajando en algunas medidas el tema de los límites de las ayudas de Estado. Es decir, que en algunos casos, en este tipo de proyectos, se va a permitir que los beneficiarios puedan recibir dinero por varias vías. Normalmente no podría ser así por el tema de las ayudas de Estado, pero aquí hay una excepcionalidad en el tema de las ayudas de Estado. Y
por último, pregunta Esteban Berlanga, ¿creéis que el papel de las consultoras especializadas en la gestión de este tipo de fondos puede ser fundamental a la hora de facilitar a las entidades locales la presentación de los proyectos y su posterior gestión? Bueno, la gran pregunta. Depende de la entidad local. Parece que hay un movimiento de las grandes consultoras en posicionarse como especialistas en estas materias, ¿no? Tú eres asesor de una de ellas, Rafael. Sí, de Andersen. Vamos a ver, complementar, yo creo que ha sido una apreciación interesante la de Mercedes. Las ayudas de Estado, las ayudas que se prestan desde el erario público, local, autonómico, nacional, a una empresa pública o privada, en este caso española, bueno, en principio son incompatibles porque generan discriminación en el mercado. Hay muchas excepciones, como sabemos, en virtud de las cuales se pueden otorgar estas ayudas, pero una de esas excepciones, ahora transversal y prolongada en el tiempo, de forma excepcional, es la pandemia. La pandemia ha hecho que el artículo, el histórico artículo del tratado donde se contemplan las ayudas de Estado, bueno, pues se haya flexibilizado como se ha flexibilizado el crecimiento de la deuda pública. ¿De acuerdo? Así que ayudas de Estado en principio no, con las excepciones sí, y se suma a esas excepciones la pandemia. Bien, en cuanto a las consultoras, yo lo uno la respuesta a lo que hemos comentado antes de las pymes, es decir, grandes, pequeñas y medianas consultoras son empresas que pueden prestar un servicio absolutamente fundamental en la implementación de los proyectos. Por una parte, la implementación de cara al Real Decreto, es decir, llevar de la mano al interesado a saber cómo implementar correctamente ese proyecto y llevarlo hasta la administración correspondiente, y por otra parte garantizar la seguridad jurídica que conlleva la implementación de este proyecto. Así que las consultoras tienen también un encaje importante, un papel crucial, entiendo, en la presentación, implementación y, ojo, justificación y desarrollo del proyecto posteriormente. Pues, señores, hasta aquí hemos llegado. Nos hemos ido un poquito de la hora, pero parecía que el tema tenía interés. Como digo, seguiremos la semana que viene, ya anunciaremos seguramente mañana o el lunes saldrá la nueva convocatoria del nuevo seminario para el jueves que viene, y será un placer volver a contar con todos ustedes. Gracias a Mercedes, gracias a Rafael y gracias a todos los que nos habéis acompañado durante esta tarde hasta este momento. Gracias Jaime y Pedro Rodríguez por estar con nosotros, y como ha dicho Juan Camilo en el chat, por favor, cualquier sugerencia que queráis hacernos para el próximo seminario, los tenéis a vuestra disposición. Yo te dejaría, Jaime, que como presidente de la escuela, despidas el acto. Pero despide el acto con el micrófono, por favor. Nos hemos excedido. De La Coruña no se te oye. Nos hemos excedido un poquito de tiempo, pero bueno, yo creo que la verdad es que daba para multiplicar por 2 el tiempo, y agradecer e invitar que, como ya decíamos al principio, decía Jesús, esto es un ciclo, se va a continuar, vamos a bajar hacia las empresas, vamos a seguir trabajando, entonces invitar a que continuemos la semana que viene este interesante camino que se nos abre con los fondos públicos y de salida a toda esta crisis. Y gracias a todos, obviamente. Muy bien, pues gracias, un placer saludarles y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Adiós desde Sevilla. Adiós. Gracias. Adiós desde Valencia. Gracias.